Vamos ahora al segundo punto de la conferencia, ¿sí? Cuando yo investigo sobre la cultura, ¿qué investigo? Cuando yo digo voy a investigar, voy a hacer un estudio sobre la cultura, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, aquí también tenemos un campo amplísimo y yo voy a escoger simplemente unas cuatro, digamos, emblemáticos, cuatro estudios emblemáticos para ilustrar esto, pero hay muchísimos otros más. Entonces, cuando yo estudio sobre la cultura, puedo investigar sobre la identidad y la identidad individual del sujeto, pero también la identidad del grupo. En la identidad del sujeto, la cultura investiga cómo la persona construye su yo, cómo la persona genera narraciones para identificarse como persona, para decir quién soy. Y la cultura investiga si esas narraciones que se generan en la construcción del yo, en qué lugar ubican a la persona, en qué rol, en qué estatus, en qué campo social. Si esa construcción del yo depende del sí mismo o depende también de la imagen que los otros me devuelven de mí, es decir, como si los otros fueran un espejo donde yo me puedo ver. La cultura también investiga la construcción de la identidad del grupo, es decir, cómo nos construimos nosotros como tulcaneños, como carchenses, como ecuatorianos, como colombianos, qué decimos que somos, ¿sí? Y la cultura en sus investigaciones ha encontrado que los grupos tienden a construirse en extremos. O somos los ciudadanos, los carchenses rebeldes, o nos construimos como los carchenses sumisos, o nos construimos como el pueblo vivo, el pueblo avispado, o nos construimos como el pueblo sumiso, ingenuo, o nos construimos como el pueblo más honesto o como el pueblo más deshonesto, ¿sí? Entonces, la identidad, la cultura la entiende la identidad como una construcción, no como una esencia que esté presente en todas las personas que conforman el grupo, sino como un enunciado que sale desde ese grupo para dar cuenta de cómo el grupo se ve a sí mismo. Sí, yo les cuento aquí brevemente una anécdota de algo que me sucedió hace unos años atrás. Acompañé a un gran amigo a dar unas conferencias en una universidad. Mi amigo dio sus conferencias y durante su conferencia exacerbó el ánimo de los asistentes, construyendo la identidad del carchense como rebelde, como alguien que no es sumiso, como alguien fuerte, que tiene coraje, que tiene fuerza. Y eso fue muy bien recibido en el auditorio, ¿sí? Salimos de ahí, él estaba muy contento, vamos a comer un encebollado, comimos un encebollado, luego fuimos a la casa de él. Cuando llegamos a la casa, mi amigo se dio cuenta de que había sido engañado y le habían robado los vueltos. Y en ese momento empieza a construir la identidad opuesta, ¿no? El pueblo está dañado, ya no hay honestidad, el pueblo ya se perdió. Entonces miren cómo en un lapso de una hora él pasó de una construcción identitaria a la totalmente opuesta. Entonces, en la cultura se investiga en qué contexto se construye esa identidad, cómo se construye esa identidad, cómo se transforma esa identidad que estamos construyendo, a qué ideales obedece esa construcción de esa identidad, ¿sí? Otro de los grandes aspectos que se estudian desde la cultura es la sexualidad. ¿Cómo se construye? Cómo estos lentes que llamamos cultura nos hacen ver, nos hacen percibir la sexualidad. En ese sentido, los estudios culturales han llegado han llegado a mostrarnos, a enseñarnos que nuestra cultura construye la sexualidad de manera dicotómica. Es decir, ubicamos lo masculino y lo femenino como opuestos. Entonces, desde nuestros lentes culturales vemos al hombre como lo totalmente opuesto de la mujer. Y lo que nos advierten los estudios culturales es que esas oposiciones dicotómicas nunca se establecen de manera horizontal, sino que esas dicotomías siempre se establecen verticalmente. Se establecen verticalmente, ¿sí? Donde uno de esos dos extremos va a quedar con superioridad sobre el otro. Va a quedar con dominación sobre el otro. En este caso,
Ya sabemos que la construcción cultural que nosotros hemos hecho de la sexualidad ubica al hombre con una dominación sobre la mujer. ¿Sí? Entonces los estudios culturales no solamente se limitan a decirnos, bueno, estos lentes nos muestran así la sexualidad, sino que también hacen énfasis propositivo. Uno de esos énfasis propositivos más interesantes sobre la sexualidad, sobre los estudios culturales de la sexualidad, los ha realizado Judith Butler en Estados Unidos. Ella propone que cambiemos esos lentes, que nos quitemos esos lentes culturales que conciben la sexualidad de manera dicotómica y opuesta, y más bien nos pongamos otros lentes culturales donde entendamos la sexualidad no como puntos en oposición, sino como una línea donde en un extremo tendríamos lo masculino y en el otro extremo lo femenino, pero en esa línea de continuidad, lo masculino y lo femenino llegan a juntarse y no hay una frontera donde distingamos. Aquí termina lo masculino y aquí empieza lo femenino, no, sino que es una frontera borrosa e invisible. Y en esa línea los sujetos puedan ubicarse libremente. Entonces un sujeto puede ubicarse en un punto de esa línea donde no es ni lo masculino ni lo femenino, donde tenga más tendencias masculinas que femeninas o al contrario. Incluso Judith Butler nos propone que nos quitemos esos lentes culturales que tenemos ahora y nos pongamos unos lentes culturales donde podamos ver la sexualidad con la posibilidad de que los sujetos se muevan en esa línea, transiten, se transporten de un lado al otro y no que estén fijos en un punto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón se proponen esos cambios? Porque los actuales lentes culturales que tenemos resultan muy injustos con personas que no están ubicadas en ese extremo masculino ni en el extremo femenino, con las lesbianas, con los gays, con los transexuales, con los transgéneros, con toda la comunidad LGBTI. Nuestros actuales lentes culturales resultan bastante injustos con esa comunidad porque nos hacen ubicar que lo que no es masculino ni es femenino queda por fuera y es anormal. Entonces Judy Butler nos dice, quitémonos esos lentes y empecemos a comprender de otra manera esa realidad. Empecemos a ver desde otra cultura esa realidad para no caer en esas injusticias que se están cometiendo actualmente. Otro aspecto que se estudia desde la cultura o que se investiga desde la cultura es las relaciones entre poder y resistencia. ¿Cómo estos lentes culturales que llevamos puestos nos hacen comprender o nos hacen ejecutar esas relaciones de poder y resistencia? En cuanto al poder, son fundamentales los aportes que ha hecho Foucault para entender cómo funcionan las relaciones de poder. Foucault, entre otras cosas, nos dice que en la sociedad se crean, existen dispositivos que se encargan de modelar a los sujetos. Estos dispositivos son la escuela, la familia, la policía, la ley, las universidades, todas estas instituciones que tenemos, Foucault las concibe como dispositivos donde toman al sujeto como una plastilina y lo van modelando de acuerdo a unos intereses. Pero los estudios culturales no solamente estudian cómo el poder modela a los sujetos, cómo los dispositivos ideológicos modelan y generan unos sujetos dóciles que estén al servicio de ciertos intereses, sino que también estos estudios culturales nos muestran cómo el sujeto subvierte, cómo el sujeto ataca, cómo el sujeto cambia y resiste a esa modelación del poder. Y aquí son importantísimos y fundamentales los estudios que ha hecho Michel Desserteau sobre esa resistencia frente al poder. ¿Sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en las lajas, están las plaquitas de agradecimiento a la Virgen, ¿sí? Pero también a veces vemos que hay algodones por ahí puestos. Con estos algodones la gente se ha limpiado y se ha quitado la enfermedad, la mala energía, la mala suerte, se ha quitado lo malo y lo ha dejado ahí. Este dogma, esta práctica, no obedece al dogma católico. Esta es una práctica que obedece a creencias indígenas. Y ahí tenemos entonces
una resistencia. La religión católica trató de exterminar toda creencia indígena. Sin embargo, muchos indígenas subvirtieron esas representaciones y lograron incorporar dentro de lo católico sus propias creencias. Ahí tenemos ese algodón que les comento, ¿sí? Como una práctica indígena que se incorporó dentro de la creencia católica. Es una forma de resistencia y es una forma como el sujeto dice, sí, estoy bajo un poder, pero ese poder lo subvierto también incorporando aquello que no hace parte de esa instrucción, de esa ley. En Chical, he observado cómo durante la campaña política forran la ciudad con gigantografías, con lonas, letreros, pero apenas se acaba la campaña política, la gente toma estas gigantografías y las utilizan como techos para construir chocitas donde venden sus productos. Entonces la gente subvierte y le da un nuevo uso a eso que había sido destinado para una campaña publicitaria, le da un nuevo uso y lo utiliza en su provecho. Le saca provecho a eso, aprovecha la ocasión, es decir, genera una resistencia frente a lo que el poder le impone. En Tufiño conocí a una señora mayor que tenía su casa llena, forrada de plantas que ella sembraba en todos los recipientes que llegaban a su casa. Entonces, si ella tenía enlatados, después de comer, utilizaba eso como macetero. Los frascos, los tachos, los bombillos, todo lo transformaba en tachos para sembrar. Incluso algunos inodoros que ya habían sido botados como desperdicio, como escombro, ella los había reutilizado y los había llenado de tierra en la poceta y en el tanque, y ahí había sembrado plantas. Entonces esta señora subvierte el orden que le impone el capitalismo. El capitalismo le dice usa y vota, usa y vota. Ella subvierte ese orden y se sale de esa modelización y empieza a generar otra normativa dentro de eso. Entonces los estudios culturales estudian eso, ¿sí? Cómo el poder modela sujetos, pero también cómo los sujetos intentan escapar de esa modelización. Cierro así entonces el punto número 2. ¿Qué se investiga cuando se investiga de cultura? Se investiga sobre identidad, cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos el grupo a través de esos lentes. Se investiga sobre sexualidad, cómo construimos desde esos lentes la sexualidad. Se investiga el poder, cómo nos modeliza, pero también cómo resistimos a ese poder. Y muchísimos otros aspectos más entrarían ahí, ¿sí? La memoria, qué recordamos y qué olvidamos como sociedad, como grupo. La tradición oral, cuáles son las historias sagradas que nos contamos. También el cuerpo, cómo desde la escuela se forman cuerpos dóciles y obedientes, ¿sí? Y muchos aspectos más se estudian desde la cultura, ¿sí? Pasemos ahora al tercer punto que les había mencionado en esta conferencia. Este tercer punto es relativo a cómo podemos investigar, cómo podemos hacer investigación sobre cultura en estos tiempos de confinamiento. Son unos tiempos muy propicios para hacer investigación cultural. ¿Por qué? Porque se están presentando grandes cambios en la sociedad. Y estos grandes cambios implican que esos lentes culturales con los que siempre hemos entendido, interpretado, con los que siempre le hemos dado sentido a la realidad, han empezado a modificarse. Y es el momento de estudiar y de entender cómo se están modificando esos lentes y qué realidad nos están haciendo percibir. Yo voy a proponer brevemente algunos enfoques que podemos abordar desde los estudios culturales en esta época, en este momento de pandemia, en este momento de confinamiento. Primero, disculpen, primero, el cambio que se está produciendo entre lo público y lo privado. Miren, hasta antes del coronavirus, nuestros espacios de encuentro eran el instituto, la universidad, las calles, el parque, de repente en alguna cafetería. Eran espacios eminentemente públicos, espacios de libre acceso, donde no había un intercambio económico a fin de estar ahí. Los espacios de encuentro eran públicos. Después del coronavirus, los espacios de encuentro se han transformado y ya no son públicos. Ahora los espacios de encuentro
donde nos vemos, donde conversamos, donde hablamos, son espacios de carácter privado. De hecho, miren, estamos encontrándonos en una plataforma que tiene un propietario, bien sea persona jurídica o bien sea corporación, pero esta plataforma tiene un propietario. Entonces, el espacio donde nos estamos encontrando ya no es un espacio público, es un espacio privado. Y alguien me puede decir, no, pero es que muchas plataformas son libres, no cobran nada. Y yo le puedo responder, está bien, son libres, no cobran nada, no te cobran una moneda en efectivo, pero tú estás dejando tus datos ahí, tú estás dejando tu información y a cambio de dejar esos datos y esa información, la plataforma te da un servicio, es decir, estás pagando con tu información, estás pagando con tus modalidades de consumo, estás pagando con tu información geográfica, que a esa corporación le sirve para vender esos datos y sacar la ganancia económica. Entonces, gratuito del todo no es. Solamente que la moneda de cambio no es en efectivo, pero sí hay una moneda de cambio que son los datos. Entonces, el espacio de encuentro pasó de lo público a lo privado. El espacio de encuentro ahora es privado. Y por ser privado, hay personas que han sido marginadas, que no han podido acceder a este nuevo espacio de encuentro. Ahí, desde los estudios culturales, podemos hacer un gran trabajo. ¿Qué va a suceder con esas personas que han sido marginadas de ese espacio privado? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué impactos va a tener para esas personas ya no poder tener acceso a ese espacio de encuentro? Otra cosa que podemos estudiar ahí desde los estudios culturales, ese nuevo espacio de encuentro, ¿sí? ¿Qué relaciones genera entre los sujetos? ¿Cómo al ser privado genera unos efectos diferentes que al ser público? Bueno, ese es un enfoque que podríamos hacer sobre los cambios que se están presentando para entenderlos desde la cultura. Otro ejemplo que podríamos abordar es la nueva relación que ha surgido entre lo político y lo científico. Miren, por lo regular, históricamente, lo político ha tenido una excelente relación con lo religioso. ¿Sí? Yo recuerdo por ahí una sentencia de Marco Fidel que decía él, el Partido Conservador no es un proyecto político con afinidades religiosas, con aplicaciones políticas. Lo político y lo religioso siempre han estado amalgamados, siempre han ido de la mano. No así lo político y lo científico. Pareciera que lo político siempre le ha dado la espalda a lo científico. Miren, el científico Clay Patterson en 1950 publicó una investigación donde él advertía que según los estudios que él había realizado, toda la cadena alimenticia de Estados Unidos se encontraba contaminada por plomo. Toda la cadena alimenticia de Estados Unidos contaminada por plomo. Millones y millones de ciudadanos envenenados por plomo. ¿Por qué? Porque había una alta concentración de plomo en los combustibles. Denunció eso y lo comprobó y lo demostró. Lo político le dio la espalda y solo 20 años después vinieron a generar unas normativas para controlar la presencia de plomo en los combustibles. 20 años después. Entonces, pareciera que lo político y lo científico siempre han estado en pugna y en tensión. Pero lo que podemos observar es que a partir del coronavirus, esta realidad parece haber empezado a cambiar. Vemos en las noticias consejos de ministros acompañados por los científicos más ilustres de cada país. Vemos en presidentes pidiendo asesoría a los científicos. Vemos en las noticias que la ley que se está generando está amparada por unas directrices científicas. Entonces pareciera que el coronavirus ha hecho que la política le abra la puerta a lo científico. Desde la cultura, ¿qué implicaciones va a tener eso en estos lentes que llevamos puestos? ¿Qué implicaciones va a tener eso en el manejo del Estado-Nación? ¿Cómo va a afectar eso? Lo que los científicos han venido durante tantas décadas reclamando para la Amazonía, sobre el calentamiento global, sobre el
desde los estudios culturales también tendríamos mucho que investigar y mucho que analizar. Entonces tenemos ahí esas posibilidades de investigar, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, entre lo público y lo privado que ha cambiado la relación, entre y lo científico que también ha cambiado esa relación. Y también podemos investigar los nuevos discursos que han aparecido. Yo siento que hay en el ambiente un discurso de optimismo y uno de pesimismo que están en tensión. Hace unos días atrás leía un artículo de Giorgio Agamben donde decía que el prójimo, el estado de excepción ha generado que ya no haya comunidad. Leía después otro artículo de Zizek donde decía que por el contrario, la economía de mercado está en crisis y es momento de renovar los principios que rigen la sociedad para que la sociedad no se base en la economía de mercado, sino en los principios más justos, más nobles, más humanistas. Entonces, hay optimismo y hay pesimismo. Desde el estudio cultural podemos averiguar cuál es la lógica que sostiene esos enunciados del optimismo y cuál es la lógica del pesimismo. ¿Cuáles son las argumentaciones que están detrás de esos dos discursos en oposición, que están detrás de ese optimismo y de ese pesimismo? ¿Sí? Ahí tenemos entonces esos enfoques con los cuales podemos empezar a investigar desde nuestras aulas lo que está sucediendo con un enfoque cultural. Ahora bien, alguien me dirá, pero ¿cómo investigar si ni siquiera puedo salir de mi casa? No puedo ir a hacer una etnografía de campo, no puedo ir a hacer una observación de un grupo, no puedo llevar un cuaderno donde yo apunte lo que estoy viendo, porque no puedo ni siquiera salir a observar, no puedo hacer entrevistas, no puedo hacer encuestas. ¿Cómo investigar? Bueno, yo creo que aquí es el momento de recurrir a dos metodologías que nos permitirían realizar una investigación desde el aula virtual. La primera metodología es lo que se denomina el análisis del discurso. Esta metodología consiste en ubicar los diferentes enunciados donde yo puedo evidenciar una problemática y ubicar cuál es la idea que atraviesa a esos enunciados. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Deseamos investigar cómo está siendo percibida el flujo migratorio de los venezolanos de regreso hacia su país. Cómo la comunidad carchense está percibiendo ese flujo de encuestar a la gente para saber cómo es esa percepción. Busco los enunciados donde está esa percepción. ¿En qué enunciados está esa percepción? En la radio hablan frecuentemente de eso. ¿Qué dicen en la radio? En la televisión muestran frecuentemente eso. En la prensa salen publicadas noticias. Cuando yo me siento a almorzar con mi familia, hablamos de eso, salen los enunciados. Reviso las redes sociales y están repletas de opiniones, de juicios respecto a eso. Entonces, desde mi casa puedo unir todos esos enunciados y encontrar cuál es la lógica que los atraviesa y hacer mi investigación sobre la percepción que hay respecto a esa migración que está de regreso. Esa sería una posibilidad metodológica, el estudio de los enunciados para hacer un análisis discursivo. Otra posibilidad es el estudio del caso. Miren, aquí tengo este libro de Piaget que se titula Psicología y Pedagogía. Piaget aquí propone el constructivismo, analiza la psicología, el comportamiento psicológico y la inteligencia psicológica del niño. ¿Y cómo hizo Piaget su investigación para postular este constructivismo, para postular estos principios de la psicología infantil? Observó durante 4 años a sus hijos. Por supuesto, no estoy queriendo decir que vayamos a convertir nuestras familias en un conejillo de indias para hacer nuestras investigaciones culturales, pero sí quiero decir que podríamos, por ejemplo, pedirle permiso a uno de nuestros hijos o sobrinos para observarlo en sus clases virtuales, ver qué relaciones se están dando en esas clases virtuales y a partir de eso investigar para proponer alternativas, metodologías, enfoques en esas clases. ¿Sí? Podemos ver cómo está trabajando algún miembro de nuestra
familia. Podemos observar qué está sucediendo en ese trabajo y desde ahí empezar a investigar, desde ese caso, empezar a investigar cuestiones que luego pueden exponerse y presentarse para aplicarse a todo lo demás que se está presentando. ¿Sí? Esas posibilidades tendríamos para investigar la cultura en estos momentos desde nuestra aula virtual. Cierro entonces este tercer punto indicando que tenemos unos cambios culturales que están dados ahí para que empecemos a investigarlos, para que empecemos a reflexionar sobre ellos, ¿sí? La relación entre lo político y lo científico, el cambio entre lo público y lo privado, el discurso del optimismo, abordar las investigaciones culturales o analizando los casos que tenemos dentro de nuestros hogares. De esta manera, pues ya están los 3 puntos que les dije que iba a trabajar, a explorar. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos por su atención, por estar aquí presentes. Muchas gracias a Magíster Duván Ábalos por su excelente exposición, donde se pudo observar las ideas, perspectivas y recomendaciones por usted transmitidas. Agradecerle por compartir sus valiosos conocimientos. De seguro nos servirá en este nuevo reto en el contexto actual. Mil gracias, Duván. En este momento realizamos un diálogo con el público que nos acompaña durante esta transmisión en vivo y les invitamos a ustedes que nos indiquen o comenten sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom o por medio de nuestro fanpage @IST Vicente Fierro y Tucán. Quienes lo deseen pueden pedir la palabra para expresarle y mantener este diálogo directo con el expositor. Ya tenemos preguntas del directo público que está compartiendo esta conferencia. La formula Estefanía Pozo, el cual nos indica que la religión está enmarcada en alguna clase de cultura. Le escuchamos, Dua. Muchísimas gracias, Estefanía, por esa interesante, compleja y comprometedora pregunta. Miren, con la religión sucede algo muy particular. La religión, indudablemente, es un producto cultural. ¿Sí? Es algo que nos es transmitido. ¿Sí? Es algo que obedece, digamos, a una vida en sociedad. De acuerdo, es una construcción que hacemos. Pero sucede algo particular. Y es que cuando se trata de religión, la religión del otro es cultural. La mía es la verdadera y natural. Entonces, la del otro, como es cultural, el otro lleva unos lentes y por eso tiene esa religión. Pero mi religión no es cultural. Mi religión es la verdadera y es natural. Y yo cuando tengo mi religión no tengo lentes. Yo lo que estoy haciendo es ver la verdad, es ver el mundo. Entonces, con la religión se presenta esa cuestión, ¿sí? De que en primera instancia toda religión es cultural. Pero ¿cómo percibimos la religión? La religión la percibimos en que la mía no es cultural, la mía es real, la mía es natural, la del otro es cultural, ¿sí? Porque el otro está en la falsedad. Y así vemos y así tendemos a comprender la religión desde lo cultural. Craso error, porque deberíamos de entender que toda religión es cultural, incluso la mía. Si yo puedo entender que mi religión es cultural, también puedo comprender entonces que la del otro es válida, tan válida como la mía. Espero haber dado respuesta a la inquietud de Jocelyn. Gracias, Duván. También tenemos otra pregunta que la formula Karina Játiva. Dice, Magíster, ¿es valioso entonces crear una investigación basada solamente en observación de un solo individuo? Sí, sí, la respuesta es sí, es muy valioso, sí. ¿Por qué razón es valioso? Porque los resultados que yo obtenga para ese individuo van a ser un aporte que le van a permitir
A investigadores que ya no tienen un individuo, sino que tienen grupos, les van a permitir comparar sus resultados con los que yo obtuve. Ahora bien, las investigaciones que tenga en caso también deben estar sometidas a esos juicios. Saber yo que lo que yo analicé fue un individuo y es posible que los otros individuos se comporten o actúen de diferente manera, pero también queda la posibilidad de que las condiciones en que se dio el estudio, los resultados que obtuve con el estudio de mi caso, sean totalmente aplicables a otros casos. Entonces, por decirlo de una manera, es posible, muy posible, que los problemas que está atravesando ahora mi hijo por la educación, los problemas afectivos, emocionales, por la educación virtual que está atravesando, sean exactamente los mismos problemas que están atravesando sus compañeros. Muy amable, gracias, Duván, por su magnífica intervención. Tenemos otra pregunta que nos formulan, el cual nos dice, ¿existen diferentes culturas o depende de la región en donde se la conceptúe? Muchas gracias por esa pregunta. Qué pregunta más interesante y también compleja. Miren, lo que nos está diciendo de trasfondo la pregunta es que la cultura está en estrecha relación con el medio. Tengo un amigo, un gran investigador de estudios culturales aquí en el Carchi, el señor Luis Vázquez, y él habla de que somos una cultura de la papa. Sí, pero somos cultura de la papa no porque hayamos escogido la papa, sino porque aquí en nuestro territorio se da la mejor papa. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos la conciencia de que somos producto de unas condiciones individuales, sin darnos cuenta de que, como lo plantea la pregunta, también somos en gran medida producto de unas condiciones ambientales. Me encanta comer papa, no porque ese sea al fin de cuentas el gusto que yo elegí, sino porque desde que nací estoy en un sector donde se produce y se da una deliciosa papa. Gracias, Duván. Bueno, dentro de la exposición que la formuló Duván, nos estaba compartiendo sobre qué es cultura, varios conceptos y visiones que tiene la cultura, así como también a la cultura la consideramos como tradiciones o costumbres, como varios autores hacen el comentario sobre la cultura. En estos momentos de confinamiento existen indudablemente cambios en la comunidad, el cual estos cambios están dados entre el público y lo público y privado, lo político y lo científico, el optimismo y el pesimismo, y en el cual qué alternativas debemos tomar, qué enunciados y qué casos debemos tomar en cuenta y los fundamentales para combatir este confinamiento. Le agradecemos infinitamente, Duván, por su participación, por sus comentarios, por su ayuda a que esta jornada haya eh, iniciado el día de hoy con su presentación. Mil gracias y mil disculpas, Duván. Lastimosamente, el tiempo planificado para esta importante y valiosa conferencia ha terminado. Desearíamos continuar compartiendo sus conocimientos, pero debemos dar por concluida su exposición. Queremos solicitarle al magíster Duván Ábalos nos permita por estos medios por los cuales nuestra querida audiencia puede contactarse con usted. Le escuchamos, Duván. Castrico, el agradecimiento es mío, en primer lugar, hacia usted por acompañarme en esta disertación como moderador. Muchas gracias. El agradecimiento es mío hacia los organizadores por esta invitación, ingeniero Robert Narváez, ingeniera Karina Játiva y a sus respectivos equipos. Mil gracias por haberme invitado. Y muy especialmente el agradecimiento es hacia las 100 personas que por Zoom y hacia las decenas que me imagino también por Facebook estuvieron acompañando. Mil gracias por haberme regalado lo que es imposible devolver, el tiempo de ustedes. Mil gracias. Gracias a usted, Duván. Y para terminar, apreciado amigo Duván,
Están abiertos los micrófonos para que nuevamente se despida del público que lo ha escuchado muy atentamente. Bueno, espero que lo que hemos conversado, lo que hemos consensuado, lo que hemos discutido pueda servirnos, aunque sea mínimamente, para generar espacios de discusión y de reflexión en nuestras aulas virtuales, con nuestros estudiantes, para no ser unos consumidores pasivos de estos cambios culturales que se están presentando, sino asumir estos cambios culturales con una actitud crítica, propositiva, y tratar de que la nueva normalidad que se haya presentado no sea una normalidad que nos venga impuesta, sino que sea una normalidad que también nosotros podamos transformarla, discutirla y pensarla. Gracias, estimados. Reiteramos nuestros profundos agradecimientos al magíster Edison Duván Ábalos por habernos colaborado como conferencista de las jornadas de capacitación, tecnología y emprendimiento, perspectivas hacia la nueva normalidad.